9:48 entonces, 9:48 y ya tenemos a nuestro columnista Franco Venturi, pero primero estábamos escuchando Red House, un cover, ¿no? En este caso, un cover de la canción de Jimi Hendrix. Bueno. Hola, buen día Matías, buen día para vos y toda tu audiencia, bueno, la audiencia de la 98.3. Bueno, Franco, contame, entonces, vamos a arrancar. Bueno, el tema era porque se cumplen 49 años de la muerte de uno de los guitarristas más grandes del mundo, Jimi Hendrix, un capo. Hoy quería hablar de la lesión y generalmente las roturas del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior últimamente se ha puesto de moda, el mundo del fútbol lo está poniendo de moda. Por un lado, la mediatización del fútbol le está dando mucha publicidad, y por otro lado, debido a que hubo en estos últimos 10 años un cambio en el entrenamiento, sumado a la gran cantidad de partidos que tienen los jugadores, ha habido y hay muchas roturas de ligamento cruzado anterior. Entonces se ha vuelto, digamos, que algo importante y la vedette del futbolista, y por otro lado es el terror del futbolista. Ya voy a explicar el porqué. No sé si recuerdan, Gago ha sufrido 4 lesiones muy importantes, y una de ellas, no sé si se acuerdan del partido Argentina-Perú, cancha de Boca, la última eliminatoria para el Mundial de Rusia, que no sabíamos si íbamos a clasificar o no, teníamos que ganar sí o sí, y estábamos ahí, que quedábamos afuera, adentro, que no íbamos, que íbamos. Y bueno, Gago, El Salvador, juega en Boca, conoce el terreno, cada milímetro de la Bombonera y la presión, y él va a manejar el equipo y va a ganar, y presión, y presión, y presión. Entró 2 minutos, crack, sí. Se rompió la rodilla. Que se rompió el ligamento cruzado anterior. Y el otro, que si recuerdan, estoy hablando de los 2 clubes más importantes de Argentina, los más populares, en River Plate, Juan Fer Quintero, un jugador un colombiano, que hizo un gol en la final, River Boca, que se lesionó en marzo, no me acuerdo en qué partido, también solito se giró, crack, la rodilla, que se rompió el ligamento cruzado anterior. Entonces, bueno, dentro del ligamento cruzado anterior, ¿dónde está? Está en la rodilla. Dentro de la rodilla tenemos 4 ligamentos muy importantes. Uno es ligamento cruzado anterior por rodilla y uno solo, porque a veces los periodistas leo y dicen, se rompió los cruzados anteriores. Uno solo se rompió, no los 2. Entonces se rompe el ligamento cruzado anterior. Tenemos un ligamento cruzado posterior y 2 laterales, el colateral interno y el colateral externo, que después más adelante le voy a explicar que se pueden romper también en la lesión. Pero bueno, estas son las estructuras que tenemos. Tenemos por arriba el cóndilo del fémur, por abajo tenemos los platillos tibiales con su meseta. Y bueno, y este ligamento va a ir desde el cóndilo externo, o sea, desde el lado desde hacia afuera y hacia atrás, se inserta, va a ir hacia abajo en dirección interna, o sea, hacia la otra rodilla, digamos, hacia el medio del cuerpo, y hacia adelante. Esa es la dirección que va a tener, y se va a insertar justo en esta meseta tibial. Imagina 2 platillos, 2 platos tuyos, y ponerle una meseta o hacer una espinita, y se inserta justo ahí en el medio. Como te conté, va a ir de afuera hacia adentro, en dirección hacia abajo, obviamente, hacia el medio del cuerpo y oblicuo. ¿Qué es lo que sucede cuando rotamos y giramos mucho? ¿No es cierto? La tibia va a avanzar demasiado para adelante y se va a sobreestirar. Se puede llegar o a estirar el ligamento o a romper. Generalmente se da mucho en deportistas, y generalmente se rompe más que se estira, porque generalmente los movimientos son bruscos, ¿no es cierto? Y en velocidad. Claro, he escuchado de gente que se ha roto el ligamento esquiando. Sí, mucho se da también en los esquiadores. Es un movimiento que se da mucho. ¿Por qué se da mucho? Se sea en esquí que en fútbol. La función que tiene el ligamento es evitar la traslación, o sea, que la tibia vaya hacia adelante y se caiga al piso, digamos, la tibia. Lo que hace es tener eso, ¿no es cierto? Generalmente en una dirección que también va en diagonal, porque tendremos a varizar siempre las rodillas nuestras. ¿Qué es lo que sucede? Si el pie está firme en el piso y la rodilla se dobla mucho, bruscamente, y se dobla y se retuerce, lo que vas a producir es que lo vas a sobreestirar y se va a romper. Sea en esquí que en fútbol, son 2 movimientos, son 2 deportes que rompen mucho. En el caso del futbolista, el 50% de las lesiones de la rodilla son el cruzado anterior. En el caso de la vida diaria, donde más se da en los deportes,
y el 80% de las lesiones, entre el 75 y el 80% de las lesiones son sin contacto, o sea, la persona que se lo rompe solo, sin que alguien te pegue, sin que alguien te empuje, sin que alguien te haga algo. Como en el esquí, como le pasó a Gago, como le pasó a Quintero. Nadie los tocó, nadie le pegaron, giraron, se le trabó el pie en el piso, quedó trabado, la rodilla siguió, se dobló mal y se le produjo la ruptura. Bueno, este ligamento está escasamente vascularizado, tiene un nervio que es una rama del nervio tibial que lo inerva. Es relativamente chico, mide más o menos entre 3 centímetros y 4 centímetros de largo, no adentro del hueso, sino la parte que es visible, digamos, el tercio medio, que es la parte visible del ligamento, y del grosor es más o menos 1 centímetro. Esto es más o menos para que tengamos una idea de lo que tenemos puesto. Está compuesto de tejido sinovial, de colágeno rodeado de tejido conectivo laxo. Vendría a ser como una cuerda, una cuerda, un tensor, que lo que hace el ligamento es que impide que se abra la rodilla o que tenga cierta movilidad, pero cuando llega a ese tope, hacer tope. Para eso están los ligamentos en nuestro cuerpo, para que las articulaciones no tengan más movimiento del que tengan que tener, y en el caso de que exceda ese movimiento, bueno, se va a producir el estiramiento, o si fue muy brusco o hay mucha violencia, se produce la ruptura. Después tenemos que se da más en los hombres que en las mujeres. Esta es una de las pocas patologías que se da más en los hombres. Dicen que es de 6 a 8 contra 1 la mujer, se rompen 7 hombres y una mujer. No hay si es más del lado derecho o del lado izquierdo, ni tampoco si yo soy los derechos se rompen más que los izquierdos. No hay algo de esto. Y bueno, y a la hora de que se te produzca la lesión, una de las cosas que puede llegar a suceder es que se te hinche la rodilla, ¿no es cierto? Va a haber aguas, que se llama hemartrosis, ¿no es cierto? Se va a hinchar la rodilla, puede haber edema, puede estar caliente la rodilla, va a haber dolor, va a haber posteriormente y con el correr de los días va a haber debilidad muscular, o sea, muscularmente debido a la hinchazón se te va a ir debilitando sobre todo y mucho el cuádriceps, y va a haber, bueno, limitación de la flexión y de la extensión de la rodilla. Podés vivir con el cruzado roto, no hace falta obligatoriamente que lo tengas que operar, pero en el caso que te gustan los deportes o querés que la rodilla funcione bien y no se te gaste más rápido que algo normal, lo mejor es operarse. La cirugía generalmente hay que hacerla, ¿no es cierto?, para esto, para tratar de que no se desgaste más. Pero bueno, llegado el caso, porque no podés por trabajo, por una cosa, por la otra, la podés postergar, la podés hacer a los 2 años, los 3 años, los 5 años, no hay ningún problema. Lo que sí puede suceder es que quieras volver a hacer algún deporte o hacer algo y se te vuelva a golpear, se te vuelva a torsionar, se te vuelva a abrir y vas a seguir rompiendo un poquito más el menisco o el otro ligamento o el colateral interno, y bueno, vas a seguir, lo que te va a pasar es que se te va a venir una artrosis mucho más rápido, un desgaste mucho mayor, porque no va a estar funcionando bien la rodilla. Inclusive hay un montón de deportistas que juegan con el cruzado roto, hacen un buen entrenamiento propioceptivo, hacen un buen entrenamiento muscular y pueden jugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en una parte del año que es muy importante para ellos, jugando finales y demás cosas, y no quieren perdérselo y deciden a lo mejor postergar la cirugía para una mejor ocasión. ¿Por qué es esto? Es porque la cirugía, cuando se produce, la cirugía es relativamente sencilla. El problema es la rehabilitación, que demora entre 6 y 8 meses para volver a practicar el deporte. Entonces, si vos estás jugando partidos importantes o cosas importantes, por ahí no te los querés perder, y 6 8 meses son muchos en el año. Claro, ahí sí estás obligado a parar. Entre 6 y 8 meses. Si sos profesional, generalmente lo mejor es volver a los 8 meses, no tanto antes. ¿Esto por qué? Porque hay una gran tasa de segundas rupturas de ligamento. Si vos volvés antes, a los 6 meses, la posibilidad de que se te vuelva a romper aumenta un 75%. Entonces, ¿qué se tiende a hacer? A tratar de que el paciente complete los 8 meses para que esta tasa de segundas rupturas disminuya bastante.
Lo que se está usando mucho el autoinjerto, pero también se puede usar un injerto sintético. Y muchos años atrás, ahora no sé si se realiza, se usaba también ligamento de cadáveres. Lo que más se hace es ahora el autoinjerto, se saca un pedazo de ligamento, de tendón, perdón, o del semitendinoso o del cuádriceps, o se hace el tendón, hueso, tendón, que se saca un pedacito del tendón rotuliano o patelar, que se le llama. Son los tres más usados. Dependiendo del deporte que hagas, qué es lo que pensás hacer, los doctores eligen más uno o más otros. En el caso que seas futbolista, generalmente es el semitendinoso. En el caso que sea rugby, el otro día me contaban, usan más el tendón, hueso tendón del patelar o rotuliano. En el caso que hagas otros deportes, saben usar también el del cuádriceps. Esto dependiendo un poco, ¿por qué? Porque es más fuerte o menos fuerte. Ajá. Es de acuerdo a lo que necesites. Lo que sí también, si llega a haber una segunda ruptura, sí se usa el otro, invariablemente. Se trata siempre de hacer autoinjerto. Esto por una cuestión de el autoinjerto, para no meterte nada extraño dentro del cuerpo y que sea tu propio cuerpo y no lo rechaces, no generar un rechazo, no generar infección, no generar absolutamente nada. Los rechazos yo no he visto nunca, pero no quiere decir que no lo haya, debe haber un pequeño porcentaje que a lo mejor sucede. La cirugía es relativamente sencilla, no para mí, yo ni la sé hacer, pero para los médicos es relativamente sencilla, veo que lo hacen y sale muy bien. Por suerte, los pacientes y las personas, lo que es la cirugía ha mejorado muchísimo, ha mejorado las técnicas de cirugía, las técnicas de rehabilitación, ha llevado a que los médicos quieran rehabilitar antes, entonces ha hecho que la recuperación sea menos dolorosa, más rápida y más segura. Cuando yo empecé a trabajar como kinesiólogo eran mucho más cruentas las rehabilitaciones, sobre todo a partir de que se le daba un reposo con inmovilización de unos 15-20 días, entonces la rodilla quedaba terriblemente dura y después para estirarla había que doblarla sí o sí. Venía el doctor, te decía, me la doblás sí o sí tanto, y el paciente sufría mucho dolor para lograr doblar la rodilla. Y hoy, bueno, gracias un poco a los investigadores, un poco a los cirujanos que fueron entendiendo que si uno empieza a doblarla enseguida, desde el primer día nomás, el ligamento no se corta, no sufre nada, por el contrario, se gana mucha raya articular y la persona después sufre mucho menos. A la hora de la rehabilitación, bueno, tiene distintas fases. Como te decía, esto dura 6 meses, entonces bueno, las fases son más bien amplias. Hay tres fases muy grandes. En el caso hay que respetar siempre el ligamento. ¿Por qué? Porque vos estás metiendo un tendón dentro de la rodilla, que no es ligamento, sino que tiene que ser ligamento. Bien. Este tendón va a pasar por distintas etapas en 4 meses. Por un lado se va a producir durante el primer mes o los primeros 15-20 días la necrosis, o sea, la muerte del tendón, y la posterior revascularización para que se ligamentarice, para que se vuelva ligamento a los 4 meses. Entonces, bueno, esta etapa es la etapa más en la cual hay mayor fragilidad a la hora de estirar muchos, entonces se usa en las primeras 4 semanas que la flexión se flexione poco, que no sea tampoco tan brusco, ni grave, ni ganar muchos grados. Es la etapa que hay que tener más cuidado y la que se busca mucha extensión, que extendamos mucho, que la rodilla se extienda completamente a 0 o menos 5 si es posible. Y que solamente se doble hasta 90 grados, no buscamos... por ahí las personas vienen y quieren doblar, y lo importante no es doblar. El primer mes lo importante es que se estire. Perfecto. Que se extienda la rodilla para proteger de esta parte de que entre que se necrose y se revasculariza, que tarda un mes y medio, y es la parte más débil del tendón. Después de ello viene la parte de la remodelación, en la cual también tarda otro mes y medio, se va remodelando y se va convirtiendo en ligamento, y la última, la ligamentarización, que cuando el tendón se convierte en ligamento. Esta última es entre el tercer y cuarto mes, y bueno, y ahí ya el paciente ya casi está corriendo, está trotando, ya está en otros estados. A la hora de la rehabilitación, bueno, las primeras sesiones vamos a tratar de reducir el nivel de dolor, tratar de que se deshinche, tratar de ir de a poquito, con mucha suavidad, tratando de estirar esta rodilla.
Hay pacientes que vienen y la rodilla la tienen hinchada, otros la tienen menos hinchada, hay pacientes que vienen con mucho dolor, otros pacientes vienen con menos dolor. Bueno, de acuerdo a cada persona, a cada caso, a cómo lo hayan operado, cómo se sienta, vamos a ir actuando, ¿no es cierto? En algunos casos, si la rodilla está con tiene un poco de calor, un poco de edema, le vamos a aconsejar que le pongas hielo. Los primeros días nunca agua caliente en estos casos. Generalmente una semana, 10 días de hielo para que se trate de deshinchar. Mucho movimiento del tobillo, de círculo, flexión, extensión, flexión plantar, extensión, la dorsiflexión, para tratar de bombear todo lo que sea, si quedó un poco de derrame, un poco de sangre en pantorrilla, para tratar de bombearla. A veces la pierna en alto también ayuda. Y bueno, y de a poquito que empiece con las contracciones isométricas. Esto desde apenas lo operan, tratar de empezar con contracciones isométricas del cuádriceps, para lograr que el cerebro vuelva a sentir el cuádriceps, para que vuelva a sentir que no duele, que la operación que le han hecho ya no produce dolor y que no hay nada roto. A partir de allí, lo que pueda, hasta el límite del dolor, que la trate de doblar y estirar, y estos van a ser los primeros movimientos. Después, bueno, de parado realizar lo mismo, de sentado también tratar de doblar y estirar lo mismo, y que vaya pudiendo. Lo que sí yo siempre le voy a insistir, que lo haga 6, 7, 8, 20 veces por día. Poquito, pero muchas veces. Eso va a estimular el cerebro, va a estimular a que lo mueva y a que afloje un poco todo el sistema defensivo. No te olvides que si bien estaba anestesiado, el cerebro sabe que lo han perforado, que le han taladrado, que lo han cortado, que lo han chuseado, y él sabe todo eso. Entonces, si bien no tiene el recuerdo porque estuvo anestesiado, pero después eso se ha hinchado y el cerebro sabe que está hinchado y que pasó algo. Entonces la tendencia de él es defender, es proteger. Claro. Lo que vamos a tratar es que baje esas defensas, que baje esa protección, para tratar de ir liberando la rodilla, que se mueva. En estas primeras 4 semanas lo que nos va a interesar después es que trate el paciente. Algunos doctores que quieren, algunos doctores vienen y le exigen que use férula, a veces una semana, a veces 2 semanas, dependiendo del doctor, dependiendo de las cosas, y que use muletas. En mi caso trato al revés, de sacar la férula. Si el doctor dijo que lo use una semana, que use la semana de férula, pero que trate de ir sacándola cada día más tiempo, que cada vez la use menos, ¿no es cierto? O en situaciones de riesgo, si va a ir a bailar, y bueno, ponétela, porque no sabe qué te va a pasar. Si vas a ir... La férula lo que hace es evita doblar. Exactamente, lo que pasa es que si le evitas doblar, después cuando la querés doblar duele mucho. Bien. Y a su vez todo el laburo nuestro como que se ve disminuido y el paciente sufre más. ¿Qué pasa? Algunos médicos retienen que esa primera semana es la semana en la cual el tendón que le pusieron mayor debilidad tiene. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque a su vez lo taladraron, le pusieron unas grampas y demás cosas, y que quieren que eso se suelde bien para después sí empezar a mover. Eso también depende de cada persona. Hay personas que son más miedosas, que no tengan la férula, pareciera que la tuvieran, y no mueven la rodilla, otras ya empiezan a mover enseguida. Hay tipologías y tipologías. Entonces, bueno, vamos a tratar de retirar esta férula, vamos a tratar de que no use más muletas, ¿no es cierto? De que trate de apoyar y empezar a tratar. ¿Qué queremos? Que trate de apoyar lo que más pueda, que descargue el peso del cuerpo y tratar de conseguir que el caminar sea lo más normal posible. Entonces, bueno, estas primeras 4 semanas nuestra tarea no va a ser tanto en doblar, en generar nada, sino en tratar de que camine bien, que la estire bien para que no renguee, ¿no es cierto? Y tratar de doblarla a 90. Y bueno, que empiece con los movimientos, que empiece a hacer movimientos de cuádriceps y de flexo extensión hasta el límite del dolor. Pasado este periodo o esta fase, que dura más o menos unas 4 semanas, vamos a entrar en la segunda fase, que va de la 4ª semana a la 8ª, 10ª, más o menos, dependiendo. Bueno, ahí ya la rodilla se va a ver deshinchado, el paciente se va a sentir mucho mejor, ya lo vamos a ver doblado, más o menos unos 100 grados, ya lo vamos a ver extendido bien, no va a doler tanto, ya vamos a empezar con el entrenamiento un poco más entrenamiento de fuerza, ¿no es cierto? Y más propiocepción. El paciente ya la 4ª semana tiene que caminar generalmente bien y sin renguear, ya va a haber empezado con la bicicleta. La bicicleta se pone más o menos a la 3ª, 4ª semana, ya empieza a hacer bicicleta. Algunos empiezan mucho antes, a mí me gusta en la 2ª, ya se puede empezar con una bici fija.
Algunos doctores, a ver, hasta hace 5 años los doctores prohibían la bici de 2 ruedas. Hoy yo estoy atendiendo ahora un par y le dijeron a la 4ª, 5ª semana ya puede usar bici de 2 ruedas. Bueno. Hay como un cambio en eso. Antes los doctores referían a que si usabas la bici de 2 ruedas, si apoyabas la pierna operada, te la podías romper, y eso es cierto. Entonces, bueno, aconsejan bajate del otro lado, apoyar del otro lado, y algunos hoy ya se animan a que la uses. Yo, dependiendo de la seguridad del paciente, cómo se siente, si está seguro, si no está seguro, sí o sí, si puede bici fija, que es lo más seguro. Y bueno, la bici de 2 ruedas, que vaya viendo de usarla, o que lo use en momentos en los cuales él está muy seguro, o hay muy poca gente en la calle, o que vaya por lugares que no haya tanto tránsito, para que no le suceda nada. Por las dudas, nunca se sabe, ¿no es cierto?, en ese sentido. Lo mismo sucede con la moto, con usar la moto. Si se puede evitar, a veces yo creo que es mejor, porque estás evitando un riesgo, ¿no es cierto?, estás bajando el nivel de riesgo. Bueno, vamos a seguir con la flexión de esta rodilla. Como ya va a estar extendida completamente, si no vamos a enfocar en flexionarla, tratarla de llevarla a que llegue a unos 135 grados, que vendría a ser casi completa, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a trabajar ya con los BOSU, vamos a trabajar con ejercicios de equilibrio, propiocepción, ya puede salir a caminar, no correr. Hay algunos protocolos que te hacen correr la 8ª semana. A mí particularmente en esto soy un poco conservador. Yo generalmente no soy conservador, pero en esto sí me gusta que empiecen a la 12ª semana, o sea que empiecen los 3 meses y medio a correr. Esto es un poco por debilidad, y otro poco porque no está preparado todavía el ligamento del todo para soportar semejante carga, semejante fuerza, semejantes estiramientos. Y por otro lado no veo la razón del apuro. O sea, yo lo veo como que están compitiendo para ver quién rehabilita antes y quién lo hace antes, y no veo que mejore mucho o que esté mucho mejor la persona. Sí te puedo llegar a entender, y esto siempre se lo repito a mis pacientes. Si vos sos jugador profesional, el equipo te paga plata, el seguro, esto y aquello, y necesitan para el torneo que juegues tal fecha porque es importante para la clasificación, porque eso genera millones, y a su vez, y lo puedo llegar a entender eso, ¿no es cierto?, que quieran que vuelva antes, que empiece antes, que juegue antes, y eso te puedo llegar a creer. En mi caso yo no atiendo, por suerte, nadie de estos profesionales hiper recontra adinerados, entonces no hay ese apuro. Siempre apuntamos al 6º mes que esté muy bien, y al 8º mes que se reincorpora al deporte, más si es un deporte de alto riesgo como puede ser fútbol o esquí, por ejemplo, que se reincorpora al 8º mes. Darle seguridad y disminuir lo más que podamos la cantidad de riesgos. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Cuando llegamos más o menos a la 12ª semana, esta tercera fase, cuando ya estamos en el 3er mes, sí, ya empezamos a hacer distintos ejercicios de skipping, de movimientos laterales, para adelante, para atrás. Sigue, la única prohibición que tiene es pivotar, o sea, girar sobre el pie y salir para un lado o para el otro. Es la única cosa que todavía no puede hacer. Pero sí se puede agachar, puede empezar a hacer saltitos, puede empezar a saltar, y a partir del tercer mes y medio, puede empezar a trotar. Cuando empieza a trotar, lo tiene que hacer en línea recta, no puede girar. Seguimos con el pivot, no puede. ¿Hasta cuándo? Hasta el 4º mes. Hasta que se cumple más o menos el 4º mes y medio. Pero puede trotar en línea recta todo lo que quiera. Hacer carrera de velocidad todavía no. Eso también a partir del 4º mes, pero bueno, entre que venís de una lesión, que no estás bien reacondicionado físicamente, que te pones bien, bueno, te van 15, 20 días, un mes, hasta que la parte total de tu cuerpo se entra a readaptar y a poner bien aeróbicamente y muscularmente. Entonces, bueno, te va otros 15, 20 días, y a partir del 4º mes y medio, 5º mes, ya empezás con carreras de velocidad, piques cortos y demás cosas. Y a partir, bueno, entre el 4º mes y el 5º mes, pues, si en el caso que haces un deporte, empezar con el deporte, pero no con contacto. Empezás a jugar la pelota, si jugás al tenis, empezás a jugar al tenis, ¿no es cierto? Pero no contra otro. Empezás primero solo a hacer todo lo que es gesto deportivo para volver, ¿no es cierto?, despacito. Y sí, al 6º mes, en el caso que juegues al fútbol o juegues al básquet,
sí recién al sexto mes hacer contactos, o sea, jugar con otros, con tus compañeros. Y ahí sí ya mezclarte en partidos y demás cosas. Yo generalmente prefiero que al sexto mes empiece a tener contacto y recién al octavo mes juegue partidos oficiales, o sea que ya juegue contra otros equipos, contra rivales, ¿no es cierto? Eso por una cuestión de reincidencia y del riesgo que yo te hablaba de una relesión que muchas veces existe, y entonces bueno, para tratar de disminuir este riesgo y que no se vuelva a lesionar la persona. Bien. Volverse a relesionar significa otra operación, significa otros 6, 8 meses, significa toda una cuestión de bajón anímico, de no estar bien. Y bueno, toda la rehabilitación de vuelta, si bien es mucho, yo he tenido algunos que ya por segunda vez, no que se rompieron a mí, sino que con el tiempo les pasó, y bueno, como ya se habían lesionado una vez, ya sabían cómo era toda la rehabilitación y era mucho más fácil. Pero no lo aconsejo, que se rompan 2 veces, rompanse una sola y basta. Y bueno, después de esto, recién al sexto, al octavo mes, pues, se puede volver con la práctica normal del deporte. En la vida diaria he visto pocas roturas de cruzados en gente común y corriente, sí cuando hay alguna caída o algo por el estilo, sino generalmente creo que el 90% son deportistas o practican algún tipo de deporte, aquellos que se les rompe el cruzado. Esto es más o menos lo que yo quería hablarles sobre el evento cruzado. Sí es una lesión en la cual 6 meses son muchos, en la cual el tiempo te pasa lento, sobre todo al principio. Los primeros 2 meses se sufre un poco. ¿Por qué? Porque para estirarla duele. Al principio, sobre todo las primeras 2 semanas, al estar hinchada también molesta, hay dolor, no un dolor de 0 al 10, un dolor de 2, 3, 5, pero bueno, hincha, jode, no es placentero, eso es lo que quiero decir. Y después, bueno, para doblarla sucede lo mismo, cuando uno la va flexionando también es doloroso, y bueno, si bien uno lo hace con mucho amor, tratando de que no duela, molesta y jode, y es algo que los primeros 2 meses nos cuesta un poco, entonces bueno, la persona un poco que lo sufre, pero después va viendo los progresos, va viendo que su rodilla vuelve a ser lo normal, que vuelve a estar bien, que se parece a la otra, y eso es ya, las personas después se sienten bien, y como que si bien no olvidó esos 2 meses, es como que quedan atrás y ya está. Ya se animan. Ya pasó, y bueno, eso es lo lindo. Después, del segundo mes en adelante, todo es lindo porque ya la pierna se dobla bien, se estira bien, y la única cosa que queda es, por un lado, frenar la ansiedad del paciente, porque ya se siente bien, la dobla bien, la estira bien, quiere correr, ¿no? Y por otro lado, empezar a hacer con los jueguitos, con los conitos, a que empiece a saltar, a moverse, a hacer skipping, a ir, venir, a caminar para adelante, para atrás, y a moverse, a hacer la estrella, cosas mucho más activas, que son mucho más estimulantes que solo estirar y flexionar. Eso por ahí un poco embola, un poco aburre. En cambio, cuando ya empezás con lo otro, la persona está mucho más estimulado. Al principio, en los primeros 2 meses generalmente se suele hacer la rehabilitación todos los días, y en mi caso después de ese tiempo más o menos se entra a espaciar. El paciente cada vez viene menos y cada vez hace más cosas por su cuenta. Me gusta darle esta libertad a mí al paciente, aparte no es necesario que venga tan seguido, sino ya sabe los ejercicios que tienes que hacer y basta que vayas y los hagas. Generalmente, si el paciente trabaja, le dan carpeta los primeros 3, 4 meses, entonces bueno, tiene todo el tiempo para ponerse y hacer los ejercicios. Si como querés recuperarte, el 95% hace todo. En ese sentido, en cuestiones de ligamento cruzado, la gente es muy trabajadora y ve los progresos y quiere recuperarse. Entonces bueno, eso está bueno. La bicicleta se puede incorporar después, bueno, a partir del segundo mes, la de 2 ruedas tercer mes, y pueden hacer absolutamente la cantidad de kilómetros que les guste. Tampoco es que se tiene que ir hasta Mendoza y volver, pero bueno, quieren pedalear 1 hora tranqui, lo pueden hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Por el resto es tratar de no apurarse las primeras 4 semanas. No apurarse, ¿para qué? Para doblarla.
corre riesgo de que se estire demasiado el injerto, y bueno, es tratar de ir lento y tratar de calmar la ansiedad. También nosotros como profesionales tenemos que calmarnos, porque llega, hola, tranqui, hay tiempo, no hay que apurarse, tenemos que ser pacientes nosotros y explicarle al paciente que tiene que ser paciente para tratar de doblarla. ¿Por qué? Porque quiere entrar bien, quiere entrar joya, y bueno, todo lleva su tiempo. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay como más nada para agregar, tenemos la columna de Franco Venturi, que bueno, se ha acercado nuevamente a nuestros estudios y nos reencontraremos la semana que viene. Entonces, nosotros nos vamos con un poquito de Jimi Hendrix. Dale, Mati, muy buen programa. Que tengan un muy buen día. Muy bien.